Hola, buenos días. Mi nombre es Apolonia Rosales, soy enfermera gestora de casos del hospital y junto con mi compañera Nancy Zamora, fisioterapeuta, hoy hemos venido a hablarles de las caídas. Además de la gente que nos puede ver en casa, aquí tenemos a dos personas que han tenido la deferencia de venir a escuchar la charla, lo que se agradece, porque siempre es mucho más acogedor y más humano contarle algo a alguien que contarlo al infinito. El hospital está inmerso en un proyecto sobre implantación de buenas prácticas clínicas en enfermería, y una de las guías que quiere poner, que ya ha puesto en marcha y sobre la que estamos trabajando, es la de prevención de caídas. Nosotros en el hospital trabajamos en el entorno hospitalario intentando prevenir las caídas dentro de la institución, pero realmente las caídas es un problema de salud que afecta no solo a las instituciones sanitarias, sino a la comunidad en general, con lo cual tenemos que hacer prevención tanto intramuros como extramuros. En el hospital nos hemos propuesto ir concienciando o sensibilizando al personal sobre la importancia de favorecer un entorno en el que no se produzcan caídas, y para eso pues hemos empezado a trabajar sobre unas directrices que dan estas guías de buenas prácticas de la BPCO. Básicamente el algoritmo de actuación en el hospital es identificar a los pacientes que más probablemente se puedan caer y que tengan mayor riesgo de caídas, identificar qué cosas pueden hacer que esos pacientes se caigan, intentar corregir esos factores de riesgo y evitar que el paciente se caiga por esos motivos, y educar al paciente y a las familias en cómo podemos evitar esas caídas tanto dentro de la institución como fuera. Cuando estamos dentro del hospital, la actuación sobre la caída es inmediata. Cuando estamos en casa, pues surgen otra serie de inconvenientes logísticos que a lo mejor no son tan rápidos de resolver como puede ser en el hospital. En cualquier caso, ante una caída, siempre hay que ver bien qué ha pasado. Pueden haber lesiones que no aparecen en el primer momento y sí aparecen a posteriores, y en caso de duda siempre hay que consultar con los profesionales de la salud. Nosotros tenemos interiorizado la caída como algo que ocurre en la vida habitualmente, estamos acostumbrados a que los niños se caigan y hemos también normalizado un poco el tema de que los adultos mayores se caigan. Las caídas sí es parte del movimiento. Nosotros normalmente, si estamos en movimiento, pues tenemos riesgo de caernos. El riesgo de caerse nunca es cero, pero tenemos que tener cuidado de que esas caídas no traigan consecuencias mayores y minimizarlas en la medida de lo posible. Hay muchas veces en las que no lo vamos a poder solucionar, pero sí podemos amortiguar las consecuencias. El problema de la caída es que hay que buscar el equilibrio perfecto entre caerse o llevarnos al inmovilismo evitando que nos caigamos. Tendemos a proteger a nuestros mayores diciéndoles no te muevas, no te levantes, no salgas solo a la calle, espérate que yo te traigo las cosas, y eso nos metemos en un círculo vicioso, porque eso hace que el paciente vaya perdiendo sus herramientas para luchar contra una posible caída y convertimos a la persona en más frágil. Es cuando decimos a las madres, no protejas tanto al niño que lo vas a hacer de cristal. Pues nosotros estamos haciendo a nuestros adultos mayores, cuando pasan estas cosas, de cristal. Es verdad que la caída genera una serie de consecuencias que van más allá de la simple lesión física. Produce en los mayores pues aislamiento, miedo, ya no quiero salir solo, ya no me levanto, ya no me muevo, y eso a su vez genera inmovilismo, dependencia, etcétera, etcétera, lo que hace que los cuidadores se sobrecarguen y muchas veces llega a que los pacientes se institucionalicen.
bien porque terminan cayéndose y vienen al hospital, o bien porque la familia no lo puede cuidar en una situación de dependencia y tienen que ir a una residencia de mayores. Muchas veces la caída es el motivo por lo que los pacientes vienen al hospital, pero esa caída es solo un síntoma de una situación de dependencia que ya se ha generado en casa. Cuando llega al hospital eso se agrava y eso hace que muchas veces los pacientes se queden en el hospital y tengamos dificultades para devolverlos a su entorno, que es donde deben estar los mayores. Los mayores no deben estar institucionalizados, sino deben estar en sus casas en la medida de lo posible. Las caídas son muy caras, generan mucho daño físico, pero también son el detonante de otras series de enfermedades que pueden incluso resultar en la muerte del paciente. Es muy frecuente lo de se rompió una cadera, ya no volvió a caminar, se quedó en una cama y al año prácticamente podemos decir que la persona o estaba encamada o había muerto, porque se genera una serie de problemas de salud que van en consecuencia de esa caída que a lo mejor podríamos haber minimizado más que evitado. ¿Qué hace que nos caigamos? Pues el entorno principalmente, que es además lo que podemos modificar. Nosotros podemos intentar cambiar el entorno para quitar todas esas barreras que hacen que el paciente pueda caerse. Los factores físicos del paciente, la fisiología, la situación de salud en la que se encuentra el paciente. Lo que les decía antes, podemos hacer adultos mayores frágiles o adultos mayores robustos. Cuando un paciente es mayor, pero es un paciente mayor con robustez, se hará menos daño si se cae que un paciente frágil. Un paciente frágil, si se cae, se rompe. Si nosotros favorecemos la fragilidad, el paciente posiblemente tenga más daño que si lo convertimos en un adulto mayor robusto, y eso se consigue manteniendo la actividad. Es muy importante que nos hagamos mayores en movimiento, que seamos adultos mayores activos, tanto a nivel cognitivo como a nivel físico. También pueden influir en que nos caigamos la actitud que nosotros tengamos ante lo que es caerse. Hay personas que son más aprensivas y tienen mucho miedo y ante el miedo pues se inmovilizan, pero hay personas que son muy temerarias y eligen asumir los riesgos de caerse, a veces en exceso. Y después existen situaciones socioeconómicas que favorecen las caídas. Si no puedes arreglar tu casa, si tienes una bañera en vez de una ducha, si tienes 10 escalones para subir y no puedes poner un ascensor, si vives en un tercero sin ascensor, pues todas esas cosas también pueden hacer que un paciente se nos caiga. O sales al alféizar de la ventana y a limpiar los cristales, pues evidentemente hay mayor riesgo de que te caigas. Como les decía, donde más podemos actuar, incluyendo el hospital, es en el medio ambiente, en el entorno. Nosotros podemos hacer que el hospital favorezca las caídas o no, evitando ciertas situaciones en las que hace que sea más fácil que nos caigamos. Y a veces somos expertos en poner trampas mortales de dispositivos que los pacientes vienen con el palo de suero, las sondas vesicales, la indumentaria, el pijama, a veces es grande, se lo pisan, ponemos sillas alrededor de la habitación, las papeleras, todo ese tipo de cosas, que no hayan barandillas para poder agarrarse. Todo ese tipo de cosas son cosas sobre las que podemos actuar. Los otros factores son más difícilmente modificables. Si estamos enfermos, pues es más normal que estemos más débiles y que nos caigamos con mayor facilidad. En casa a veces nosotros mismos también nos ponemos un montón de trampas mortales. Las alfombras, que a lo mejor son muy bonitas, pero hace que nos caigamos.
Como estamos en casa y me voy a levantar un momentito solo a coger un vaso de agua, no cojo el bastón o no cojo la muleta, sino intento ir sin ningún dispositivo o sin agarrarme y me caigo. No me pongo una ropa adecuada. Nos encantan las cholas, que le decimos aquí en Canarias, nos encantan unas cholas. Las cholas no son el zapato más adecuado para caminar, el pie debe estar agarrado. Todo ese tipo de cosas hacen que un paciente mayor se pueda caer en casa o aquí. Medicaciones, hay medicaciones que favorecen las caídas, las medicaciones que bajan la tensión o las que nos dan sueño. Cuando tenemos que tomar ese tipo de medicación tenemos que tener especial cuidado, o cuando nos sentimos que estamos adormilados, pues no intentar levantarnos solos, esperar a que se nos pase la modorra, hablar con nuestro médico a ver si puede ser cambiar una medicación que nos dé mucho sueño, que nos baje mucho la tensión por otra cosa, mirar que nos revisen la medicación a ver si hay fármacos que interactúan. Todo ese tipo de cosas son factores que podemos ir modificando. Hacernos viejos, perder el equilibrio, que nos cueste más caminar, que tengamos dolores en las rodillas, que podemos igual mejorarlo, pero no vamos a poder quitarnos ni los años ni las enfermedades. Podemos modularlo y eso también nos va a ayudar, Nancy, a mejorarlo. Levantarnos por la noche al baño. Es muy típico lo del paciente no quiere usar pañales, que tiene sentido, pero a lo mejor tenemos que ponernos dispositivos cerca de la cama en vez de levantarnos e irnos al baño, encender todas las luces si nos vamos a levantar, pedir que nos acompañen si vamos a ir al baño por la noche. En el hospital siempre, en casa si vivimos solos, pues posiblemente no podremos hacerlo, pero tendremos que tener otras medidas para dejar una luz encendida, para si nos levantamos, veamos por dónde estamos caminando. Y luego, bueno, pues no jugárnosla. Si estamos mayores y nos duelen las piernas y estamos más torpes caminando, pues igual no tenemos que salir a limpiar los cristales o no tenemos que subir al aguacatero a coger los aguacates en la finca. Tenemos que tener un poco más de cuidado con ciertas cosas, cuidado con las escaleras, cuidado con todas esas cosas que siempre decimos, ten cuidado que te vas a caer, porque realmente lo tenemos interiorizado. Recomendable, pues utilizar siempre dispositivos que nos ayuden a caminar. A veces que nos cuesta lo de tengo que coger el bastón, pero hay bastones que están preciosos, que te los puedes poner a juego con la ropa y vamos divinas con nuestro bastón. Además nos da un aire así como intelectual. Ponernos las gafas, ponernos las prótesis, ponernos los audífonos. Muchas veces también hacemos lo de, ay, las gafas las dejé por ahí y vamos a ciegas y es más fácil que así nos caigamos. Si estamos en el hospital, pues estamos en un entorno desconocido, tendremos que familiarizarnos con el entorno e intentar aprender a movernos en un entorno que no es el nuestro habitual. Y en la calle, pues a veces también nos lo ponen difícil, hay que tener cuidado con el asfalto, hay que tener cuidado con la acera, hay que salir con los zapatos adecuados a la calle. A veces en verano tenemos calor y salimos con las zapatillas esas que chacletean. Vamos a ponernos unas playeritas o un zapato que sea fresco pero que sujete el pie. Cuidado con los pasos de peatones, cuidado con las aceras, cuidado con las mascotas en casa, los perrillos que se ponen alrededor nuestro, sobre todo cuando estamos cocinando y porque quieren comer y entonces pues se enredan con los pies y nos hacen caer. Todo ese tipo de cosas hay que cuidarlas. En el hospital nosotros intentamos que cuidar todo este tipo de cosas, intentamos que las camas estén bajas, que por la noche acompañarlos al baño si se van a levantar, intentar que no se enreden con los dispositivos, pero ustedes también dentro del hospital tienen que poner las alertas para darse cuenta de que lo que ya tienen controlado en casa, en el hospital no, porque les hemos puesto otra serie de factores que pueden hacer que se caiga. Cuidado con los muebles también, a medida que nos vamos haciendo mayores, pues hay sillas de las que no nos podemos levantar. Cuando antes íbamos a la playa y nos tumbábamos en aquellas sillas que eran chiquititas, ahora no hay un Dios que se levante de esa silla. Entonces tenemos que ir también adaptando nuestras casas a esas necesidades que van surgiendo
a medida que nos vamos haciendo mayor, tener asideros para poder levantarnos, apoyabrazos para levantarnos porque nos cuesta más. La luz, mi madre va por la casa a ciegas, ella se levanta por la mañana y va a oscuras. No sé si es ahorro o qué le pasa, pero pues, no, a veces o porque nos molesta la luz cuando nos levantamos, pero es verdad que muchas veces vamos por casa a ciegas. No voy a seguir insistiendo en todo lo que podemos hacer, pero sí hay que intentar no jugarnos, no hacernos trampas al solitario. Es decir, no, hay que intentar hacernos el entorno mucho más fácil y sobre todo hacernos adultos, envejecer siendo adultos robustos, siendo adultos que hacemos deporte, que tenemos una vida social activa, que salimos a la calle, que mantenemos en la parte intelectual, que leemos, que vemos la tele, que vemos lo que nos guste, el culebrón del mediodía, lo que sea, pero que tenemos que estimularlos a nivel cognitivo y a nivel físico para tener las herramientas necesarias para intentar no caernos y para que si nos caemos nos hagamos el menor daño posible. También tenemos a veces que asumir que a medida que nos vamos haciendo mayores necesitamos que alguien nos ayude. Y hay cosas que tendremos que dejar de hacer. Queremos seguir limpiando la casa, queremos seguir haciendo la comida, queremos seguir yendo al supermercado a comprar, pero a lo mejor tenemos que pedir ayuda en un momento determinado y plantearnos que hay cosas que vamos a tener que empezar a delegar en otras personas mientras nosotros nos dedicamos a otras tareas. Limpiar el piso, limpiar las ventanas, como les decía antes, todo ese tipo de cosas. La caída, aunque no produzca una lesión física importante, puede ser la alarma de que algo no está funcionando como debe. Entonces, cuando nos caemos, tenemos que analizar nosotros en el hospital qué ha pasado para intentar que no se repita, pero ustedes también en casa tienen que pensar, pues a lo mejor estoy más torpe, pues a lo mejor me ha pasado algo y me ha dado un síncope y me he caído porque tengo algo que tiene que ver mi médico o a cualquier profesional de la salud que esté relacionado con eso. Si nos caemos con frecuencia, hay que preocuparse, hay que indagar por qué nos estamos cayendo. Entonces, cuando las caídas no deben ser algo que nos inmovilice, pero sí debe ser algo que nos ponga en alerta. En cuanto a esto que les estoy diciendo y todas estas medidas que podemos poner en marcha, tenemos que también modernizarnos y irnos hacia las nuevas tecnologías. Ahora mismo existen muchas cosas que nos pueden ayudar a evitar una caída y que están relacionadas con esas nuevas tecnologías que van surgiendo. Ahora tenemos la inteligencia artificial. En breve tendremos robots en casa que nos pueden sustituir en ciertas tareas de la casa, que hay alarmas que podemos tener en los dispositivos móviles. Hay cámaras que te mandan alarmas a los relojes o al móvil, o tú puedes ver lo que está pasando en casa si están fuera. Si tienen cuidadores, los cuidadores pueden saber qué están haciendo en casa y ustedes no sentirse solos o que nadie sabe lo que les está pasando si se quedan en casa en un momento determinado. Yo me acuerdo que en lo del apagón, mucha gente decía, a mí lo que más me angustiaba es que si me pasaba algo, nadie se iba a enterar. Estos dispositivos ayudan a que estés conectado con los servicios sanitarios, a veces con la teleasistencia, con el botoncito ese que aprietas y viene el 112 o te llama el 112, pero también tenemos dispositivos que pueden llevar nuestros cuidadores, nuestros hijos, nuestros familiares, para que estén pendientes de nosotros. Muy importante, no solo la parte física es la que se ve afectada con la caída, sino también la parte psicológica. Tenemos que manejarnos en cuanto a entender que cuando nos caemos no se trata de que ahora no nos movamos, se trata de que nos movamos bien. Y para eso creo que la ideal es mi compañera Nancy, que sabe un montón de cómo hay que moverse como Dios manda, ¿verdad? Me voy a quitar eso, gracias. La dejo con Nancy. Bueno,
Pues yo voy a explicar la parte que me atañe desde el punto de vista de fisioterapia. Yo les voy a hacer una serie de recomendaciones y les voy a intentar ayudar a ver qué es lo que pueden hacer ustedes, ¿vale? Entonces, como decía mi compañera, bueno, pues en el síndrome poscaída, desde el punto de fisioterapia, ¿qué nos interesa? Pues se produce un desacondicionamiento físico, ¿vale? Una pérdida de fuerza, ¿vale? Y entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer frente a eso. En las medidas de prevención del síndrome, lo primero es tratar las complicaciones que se producen, ¿vale? Si hay una fractura de cadera y es necesario operarla, o tratamiento conservador. Luego hay el control analgésico, ¿vale? Desde el principio, para que la persona, digamos, pueda empezar a moverse lo más precoz posible, porque si tiene dolor no se va a poder mover, ¿vale? Siempre evitar el reposo prolongado, ¿vale? El reposo lo menos posible, ¿vale? No intentemos sobreproteger y decir, no, que no tienes un hematoma. No. Si la persona no tiene fractura, se descarta el diagnóstico. Cuanto antes se empiece a mover, mejor, ¿vale? Antiguamente se hacía la persona un E15 y si no hay fractura, cuanto antes, ahora ni se pone férula, ni muchas veces ni siquiera un vendaje, ¿vale? Para un E15. Entonces esto es lo mismo. Si hay una caída, desde que la persona se pueda empezar a mover lo antes posible. Y hay que estimular, no sobreproteger, pero sí estimular la autoconfianza de la persona, ¿vale? ¿Vale? Incitarlo a que se mueva, acompañarlo, pero no sobreprotegerlo. Y luego las intervenciones que hacemos desde el punto de vista de la fisioterapia y que ustedes pueden hacer en casa, ¿vale? Y que yo le voy a dar esos consejos. Miren, este es un test que lo pueden hacer en casa, es muy, muy sencillo y les puede dar la idea de cómo están ustedes a la hora de si tienen riesgo o no de caída. El test se llama Sit to Stand, que significa sentarse y levantarse, ¿vale? Se hace en 30 segundos nada más y va a valorar la fuerza y el equilibrio. La prueba, ahora lo van a ver en un dibujo que voy a poner a continuación, la hacen con los brazos cruzados sobre el pecho, si puede ser, y si no, si tienen que usar los brazos para apoyarse, lo hacen con brazos, ¿vale? Lo ideal, hacerlo con brazos cruzados en una silla estándar, como esas que están sentados, ¿vale? Que suelen ser de 46 a 48 centímetros. Entonces, miren, este es el test. Yo me siento en una silla, pongo los brazos cruzados, pego la silla a la pared para que haya mayor seguridad, para que no se mueva. Y entonces voy a contar en 30 segundos cuántas veces soy capaz de levantarme y sentarme, ¿vale? Eso lo pueden hacer ustedes, se ponen el cronómetro o con algún familiar que les mide. 30 segundos, ¿cuántas veces lo hago? Siempre me tengo que levantar del todo, no vale eso de quedarme a medias vale, levantarme del todo y sentarme del todo. Y cuento la última vez que fui capaz de sentarme. Entonces cuento cuántas veces, miren. Y aquí tenemos unas tablas para que ustedes se hagan la idea y cada uno vea, según la edad que tiene, si es hombre o mujer, ¿vale? ¿Cuántas veces deberían como mínimo levantarse? Si están por debajo de eso, es decir, por ejemplo, miren, aquí tenemos un hombre, ¿lo ven? De 60 a 64 años, el primer valor, ¿no? Si está por debajo de 14 veces, significa que tiene un riesgo importante de caída, ¿vale? Pues cada uno cogería su edad y por debajo del número de la columna de hombres o mujeres, si están por debajo de ese número de repeticiones, por ejemplo, una persona de 70 a 74 en los hombres, ¿lo ven? 70 a 74 años, debería de ser capaz mínimo de levantarse 12 veces. Si están por debajo, ya hay riesgo de caída. En la mujer, mínimo 10 veces. Si están por debajo, ya hay riesgo de caída. ¿Lo entienden más o menos? De todas maneras, al final de la charla, si tienen alguna pregunta, me la hacen, ¿vale? Pero este test yo les recomiendo que se lo hagan en casa, ¿vale? Luego hay otro test que es muy facilito, que también permite detectar el riesgo de caídas y la fragilidad. Se hacen 2 intentos, ahora lo vamos a ver en un esquema como es el test, y se elige el mejor tiempo. También podemos usar miembros superiores para lo que es los brazos para levantarnos. Nosotros los fisios anotamos, pues usó los brazos para levantarse. Estos test los usamos nosotros cuando hacemos el trabajo diario para ver si el paciente efectivamente ha mejorado
como por ejemplo los ejercicios de fuerza. Nosotros hacemos una programación de ejercicios de fuerza y usamos estos test para ver si lo ha hecho en menos tiempo o ha mejorado el número de repeticiones en el caso del test anterior. Este sería el otro test. Mire, el otro test, este test, el Tie and Go, es coger una silla, levantarse, recorrer 3 metros y dar la vuelta. Lo podemos marcar con una marca en el suelo, con una botellita de agua, ¿vale? Fíjense que aquí estoy evaluando un poquito la fuerza de los miembros inferiores porque me tengo que levantar desde la silla, la velocidad de la marcha en esos 3 metros, cuánto de deprisa camino. Respecto a la velocidad de la marcha, velocidades en torno a menos de 1 metro por segundo, es decir, yo por ejemplo, aproximadamente en un segundo me tengo que desplazar 1 metro. Si me desplazo menos, ya también hay un riesgo de caída. Y además el test tenemos que girar, ¿no? Y volver a la silla y sentarnos. El test consiste en me levanto, camino los 3 metros, giro, en ese giro valoro equilibrio también y me vuelvo a sentar. Si este test lo hago en menos de 10 segundos, está muy bien, he ido ligerito, hay bajo riesgo de caída. Si estoy entre 10 y 20, ya hay un riesgo moderado de caída. Y si estoy por encima de los 20 segundos, ya hay un elevado riesgo de caída, ¿vale? Entonces, estos test son muy facilitos y yo les recomiendo que lo hagan, así, para hacerse una idea de ver la fuerza que tiene. Bueno, ¿y cómo levantarse tras una caída? Porque muchas veces nos caemos y ¿qué pasa? Que estamos solos en casa, ¿vale? Por eso es importante la gente que se pueda poner en una colchoneta en el suelo, no dejar de ponerse en el suelo. Lo ideal que es ponernos boca abajo, girar y ponernos en posición de gateo, digamos, con brazos y piernas, e ir gateando hacia, o bien arrastrándonos hacia un objeto, una silla o algo donde podamos apoyarnos con seguridad. Ahora les voy a poner una foto donde lo van a ver, ¿vale? Entonces, miren, esto normalmente se trabaja, ¿vale? Este trabajo lo hice yo con gente mayor, ¿vale? Para enseñarles a prevenir lo que son las caídas. Pues un trabajo que hicimos fue esto también, lo que es levantarse desde el suelo, intentar ponerse de rodillas, sacar una piernita y luego ya levantarse. Por eso es importante que todo el mundo que pueda ponerse en una colchoneta lo haga y lo practique este ejercicio, ¿vale? Siempre que pueda. Si no se puede, levantarnos desde la silla, por lo menos para coger fuerza en las piernas, como el test anterior. Pero si se puede hacer esto, ¿vale? Les va a mantener la fuerza, sobre todo en miembros inferiores, este ejercicio, y es sencillo. Miren, es importante también aprender a caer bien, porque muchas veces las fracturas se producen en las muñecas, ¿vale? También hay vídeos que los pueden ver en internet de cómo caer bien, rodando, como un ovillo, ¿vale? Entonces pueden verlos y eso les ayuda también en este trabajo en colchoneta, intentar que siempre no apoyar la mano, sino siempre intentar rodar, ¿vale? Rodar sobre el cuerpo. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física, ¿vale? Pues miren, mejora la condición física en general, la fuerza, la flexibilidad. Los ejercicios de fuerza también son súper importantes porque en general van a mejorar el estado cognitivo, ¿vale? Disminuyen la mortalidad, la incidencia y la dependencia funcional, ¿vale? El depender del otro, sobre todo. Por eso son tan importantes los ejercicios y el acondicionamiento físico a partir de cierta edad. Lo ideal es idear un plan, ¿no? Un plan de trabajo de acondicionamiento físico. ¿Y qué va a incluir nuestro plan? Pues un calentamiento inicial, luego ejercicios de fortalecimiento, de equilibrio, de flexibilidad, ¿vale? Y ejercicios aeróbicos, como ya veremos, ¿vale? Ahora vamos a desgranar cada una de estas partes. Y luego sería una vuelta a la calma, que ya lo veremos bien, relajación, técnicas de respiración, ¿vale? Entonces, lo ideal es hacer este tipo de actividad, ¿vale? La etapa de calentamiento va a ser una etapa de activación cardiorrespiratoria y a nivel osteomuscular, ¿para qué? Para prevenir fatiga, ¿vale? Y lesiones. Una etapa de calentamiento con que dure entre 8, 10, máximo 15 minutos está muy bien.
¿Qué podemos hacer? Movilizaciones articulares, bien de pie, sentado, como lo ven, para calentar, ¿vale? También podemos normalizar la sensibilidad, ¿vale? Lo que es la propiocepción mediante automasajes en manos y pies, porque esto nos va a dar mayor sensibilidad de cara a después, como ya veremos, ejercicios de equilibrio, propioceptivos. También podemos añadir ejercicios de flexibilidad. Mira esta persona que está aquí a la izquierda, ¿vale? Una señora que tuve de 81 años, en el suelo trabajando, no ha perdido su flexibilidad y además trabaja en colchoneta, boca abajo. También podemos meter técnicas de respiración que ayudan a tomar mejor conciencia corporal, ¿vale? Respiración diafragmática, si la sabemos hacer, ¿vale? Hay respiraciones guiadas en internet también, que podemos ponerlas y escucharlas. Y luego ya la etapa de trabajo. La etapa de trabajo, yo siempre lo digo, una de las cosas más importantes son los ejercicios de fortalecimiento muscular, que desde el punto de vista son los que van a prevenir, una de las cosas que más va a prevenir esas caídas, ¿vale? Mantienen la masa muscular, ayudan a mantener la masa muscular y la densidad ósea, y disminuyen el dolor también y la depresión, ¿vale? Hace que la persona sea más independiente a nivel funcional, ¿vale? Cuanto más fuerte esté la persona, mucho mejor. Y también se ha demostrado que los ejercicios de fuerza tienen una repercusión importante porque mejoran mucho la glucemia, ¿vale? Las personas que son diabéticas, con el ejercicio de fuerza les va a ayudar a controlar mejor sus niveles de glucemia y también, lógicamente, del peso, ¿vale?, de la persona. ¿Qué premisas tienen que tener estos ejercicios? Pues no pueden causar dolor, ¿vale? Hay que evitar movimientos bruscos y usar los pesos de forma progresiva. No pueden ponerse una pesa de 3 kilos de entrada, ¿vale? A lo mejor pues 1 kilo, 2 kilos, ¿vale? Ir aumentando. No podemos quedarnos siempre con el mismo peso. Esto es muy importante porque a veces ve a la gente haciendo ejercicios con pesas de 1 kilo y siempre se quedan como 1 kilo. No, es que me han dicho que como estoy mayor, que no puedo... No, hay que ir aumentando la carga, ¿vale? Esto es importante porque si no, no hace nada, ¿vale? Si no, ¿vale? Eso se puede un poco medir. Habrá personas que pueden coger 3 kilos y personas que puedan coger 5, ¿vale? Pero la edad no es una excusa para no ir aumentando esas cargas. Pueden usarse, a mí me gusta mucho usar resistencias elásticas, las famosas bandas elásticas que las habrán visto, ¿vale? Normalmente los colores fríos entre amarillo, el rojo, son más flojitas, y luego cuando vamos hacia colores fríos, el gris, el negro, azul marino, son más duras, ¿vale? Empezar por las flojas, pero ir también como las cargas, aumentando y cogiendo otras, ¿vale? Que nos cueste un poquito el ejercicio, porque si no, evitar contener la respiración. Lo importante, por ejemplo, es cuando yo voy a hacer un ejercicio activo o un movimiento, normalmente lo voy a hacer soltando el aire. Cogería el aire primero y cuando hago el trabajo, hago el ejercicio, si estoy tirando un elástico, pues en ese momento haría yo la expiración, soltar el aire, ¿vale? Nunca contenerlo, ¿vale? Incluir los grupos musculares, aquí tienen distintos, ¿ves? Distintos modos, ¿vale? Distintos ejercicios, bien de pie, bien sentado, donde podríamos poner las pesitas tipo plomera, ¿vale? En miembros inferiores para hacer este ejercicio, por ejemplo, ¿vale? Hay que hacer un número, no decir, hago 3, ya estoy cansado. Hay que intentar decir, voy a hacer tantas repeticiones y tantas series, por ejemplo, 3 series de 10 repeticiones y llegar a eso, y entre serie y serie descansar, ¿vale? No es, hago esto y me canso, no, ya está, hago 20 y ya estoy cansado, no. Voy a poner un número de serie, pues 7, 8 repeticiones, porque le he puesto hoy más peso en vez de 10, pero hago 3 series. Y entre cada serie descansar 2, 3 minutos, ¿vale? Por lo menos, ¿vale? Y evitar las situaciones que nos den fatiga. Luego estarían los ejercicios de equilibrio, que miren qué fácil se puede hacer esto con unos libros, una caja, un paquete de leche, lo que quieran, ¿vale? Simplemente levantando la pierna de forma alterna sobre una superficie que esté un poquito elevada,
ya ahí estamos trabajando el equilibrio, ¿vale? Que, como habló mi compañera, van a disminuir el síndrome post-caída porque cada vez nos vamos a sentir más seguras, lo hacemos cerca de una pared, de una silla, una superficie donde podamos agarrarnos. ¿Qué va a hacer estos ejercicios también? Aumentar la velocidad de la marcha. Como les dije, ¿vale? Que lo ideal es que esté por encima de 1 metro por segundo a 1,1 más o menos, ¿vale? También van a aumentar los ejercicios de equilibrio, la amplitud articular, la fuerza y la flexibilidad. Otros ejercicios de equilibrio que les he puesto aquí, ¿vale? O bien coger la raya del piso, ¿vale? O marcarla nosotros, ¿vale? Ir intentando llevar un pie delante del otro, también los ejercicios hacerlos cerca de una pared para que esté seguro, ¿vale? Y ir intentando caminar en tándem, que se llama, ¿no? Con un pie delante del otro o por lo menos los pies pegados, ¿vale? Que eso es un poco más difícil, pero ir cerrando un poquito el centro de gravedad, pero siempre cerca de una pared. Ejercicios a la pata coja, ¿lo ven? Alternando y distintas superficies. Ven que aquí estas personas están usando una colchoneta, ¿vale? Distintas superficies que nos vayan dificultando un poquito, pero ir trabajando eso para el equilibrio, porque después al caminar sobre este tipo de superficies, en suelo llano vamos a caminar mucho mejor, ¿vale? También es importante en el equilibrio el trabajo de equilibrio estático, posición de rodillas, que también nos va a servir para levantarnos desde el suelo, posición de caballero, la siguiente, con un pie delante, o fíjense, control de tronco modificando el centro de gravedad, que aquí estamos sobre las pelotas, sobre la fitball, ¿vale? Haciéndolo con estas pacientes, ¿vale? Pues todo esto le va a ayudar al equilibrio, el cambiar el centro de gravedad, esa inestabilidad que busca la reacción de ustedes, ¿vale? La reacción de equilibrio y los reflejos, y mejora los reflejos. Luego, equilibrio dinámico, lo mismo, alternando, metiendo el pie o subiendo la pierna, o en un primer escalón en el rellano lo pueden hacer, ¿vale? Ya, en vez de aguantar la posición, ya es ir cambiando. Subo, cambio, más dinámico, ¿vale? Y luego, en el nuestro programa de acondicionamiento físico, también hemos hablado de la importancia de incluir los ejercicios aeróbicos, ¿vale? Que tampoco son menos importantes que los de fuerza. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar también a los procesos metabólicos, a los procesos cardiorrespiratorios, a los procesos psicológicos. Y además, estos ejercicios están más que demostrados, ¿vale? Que mejoran y optimizan la ventilación pulmonar, ¿vale? Es la mejor forma de prevenir la enfermedad cardiovascular, ¿vale? Ya sea un infarto, ya sea un ictus, ¿vale? Los ejercicios de resistencia aeróbica, ¿vale? Nos ayudan a la prevención, ¿vale? De esto. Y además también reducen el riesgo de caída. ¿Qué ejercicio o cómo hacerlo? Miren, lo ideal, fíjense que no es poco, ¿eh? Estamos hablando lo podemos hacer de dos maneras, o 300 minutos a la semana o 150 minutos, lo que nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo que nos recomienda, que muchas veces no hacemos ni 30, ¿vale? Fíjense lo que nos está recomendando, 300 minutos de actividad intensa moderada o 150 minutos a la semana, repartido, por ejemplo, en 3 días, de actividad física intensa vigorosa. Y ustedes dirán, ¿y qué significa moderada o vigorosa? ¿No? ¿No lo saben? Pues miren, les he puesto una forma muy facilita de hacerlo. Moderada sería llevar la frecuencia cardíaca. Nosotros, por ejemplo, si en reposo tenemos 80 latidos por minuto, ¿vale? Cada uno se tendría que mirar la frecuencia cardíaca habitual que tiene en reposo, ¿vale? Que es tomarse el pulso y coger esa frecuencia cardíaca, en el caso de los hombres 220 menos la edad que tengamos, en el caso de las mujeres 226 menos la edad, ¿vale? Con este cálculo, 220 o 226 en las mujeres menos la edad, yo hago mi frecuencia cardíaca máxima. Imagínense que les sale 140, ¿vale? O 150, ¿vale? Entonces, ejercicio moderado es llevar la frecuencia cardíaca a un 50 a un 70% por encima de eso. Es decir, si yo en reposo tengo 80,
¿vale? Pues lo que puedo subir a un 50% o un 70%. Si mi frecuencia cardíaca máxima es 140, pues tendría que estar por debajo de eso y trabajar a un 50 o un 70. De tal manera que cuando yo me muevo, me mido las pulsaciones y veo, pues estoy trabajando a un 50 o un 70% de mi frecuencia cardíaca máxima, o estoy trabajando a un 70 o un 85, que ya sería vigoroso, el que nos decía de 150 minutos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es que 300 minutos a la semana son un montón de minutos, ¿vale? Entonces, poca gente lo hace, desafortunadamente, ¿vale? Pero tenemos que hacer, aunque sea lo que nos recomienda la OMS, pero todo lo que podamos, ¿vale? Y lo que les decía, de nada me sirve estar haciendo el ejercicio muy despacio, porque si no me aumenta la frecuencia cardíaca, no está siendo efectivo para mi corazón, ¿vale? Ni para mis pulmones, ¿vale? Deben de ser progresivos, no causar dificultad respiratoria, ¿vale? Ni mareos, ni hacer giros bruscos. Miren, hay que buscar cosas que nos gusten. Si nos gusta aeróbico, también puede ser bailar. De hecho, yo le he medido la frecuencia cardíaca a gente que está bailando, ¿vale? Moviéndose bastante ritmo y le aumenta bastante, ¿vale? Cosas que nos gusten, piscina, aquagym. Como es, si es subir una vez al piso de arriba, escaleras, y cojo y subo varias veces al primer piso, lo que sea, ¿vale? Pero intenten aumentar un poquito la frecuencia cardíaca para que se vea que ahí hay trabajo. Un buen ejercicio aeróbico, un ejemplo de ejercicio que se está recomendando bastante en programas de fisioterapia, ¿vale? Y en pacientes también, sobre todo con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes cardiópatas y en pacientes diabéticos, en pacientes con metabolopatías, es la marcha nórdica. Seguro que lo han visto por ahí, que ven a la persona con 2 bastones, ¿no? Y alternando brazos y piernas. Pues es un ejercicio que está bastante recomendado y se ha visto que aumenta tanto, beneficia tanto al hombre como a la mujer, ¿vale? A nivel cardiorrespiratorio. Otra forma de trabajar que se puede hacer para prevenir las caídas son los circuitos de marcha y ejercicios de psicomotricidad. Ahora vamos a ver un poco unas fotos, ¿vale?, de circuitos de marcha. ¿Esto qué va a aumentar? Va a mejorar la percepción del movimiento, la propiocepción, ¿vale? Les va a ayudar a mejorar el esquema corporal de ustedes en el espacio, sobre todo, ¿vale? Además, son actividades dinámicas, suelen ser divertidas, se hacen en grupo, ¿vale? Entonces, si ven algún taller de psicomotricidad, yo les animo a que se apunten, ¿vale? Favorecen las relaciones de grupo, se lo pasan bastante bien. Mire, esto, por ejemplo, es un taller que yo hice con personas, ¿lo ve? Con obstáculos, tiene que hacer distintas cosas, girar el tronco, ¿vale? Trabajar un poco la disociación, ¿vale? En vez de ir con el cuerpo tan rígido, trabajamos disociaciones y esto ayuda un montón, ¿vale?, al esquema corporal. Y luego, ya dijimos, la última etapa de nuestro plan de trabajo y de acondicionamiento físico, ¿cuál sería? La vuelta a la calma. Y en la vuelta a la calma lo que podemos hacer sobre todo es técnicas de relajación, respiración diafragmática, interiorizar los movimientos, ¿vale? Hay distintas, ustedes en internet pueden conseguir distintas técnicas de relajación. Yo les recomiendo siempre la relajación de Jacobson, escuchar alguna, que en YouTube se ponen los auriculares y intentan hacer una relajación de Jacobson, y otra también es la relajación autógena de Sul, la que prefieran, ¿vale? Y entonces, después de todo ese ejercicio aeróbico, de todos esos ejercicios de fuerza, o cuando llegamos de caminar, lo ideal es ponerse un poquito de relajación, 5 o 10 minutitos, ¿vale?, para intentar interiorizar un poquito y mejorar el esquema corporal nuestro, ¿vale? Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de las ayudas técnicas de marcha, que a veces hay una caída y a veces hay que usarlas, ¿vale?, porque no queda otra, o por la situación de dependencia funcional que tenemos. Las caídas van a ayudar a las personas que tienen ese síndrome post-caída a iniciar la marcha y la deambulación y a perder un poquito el miedo, y van a favorecer la autonomía de la persona, y la autonomía y la relación con los demás, porque al final lo que necesitamos también un poco es no dejar de relacionarnos con el entorno, ¿vale? Y no llegar a eso para
para estar en una situación de aislamiento social, ¿vale? Es importante que en el caso de la ayuda de marcha sí busquen asesoramiento, ¿vale? De un fisio, de un profesional que les ayude sobre cuál es la más indicada, porque yo aquí en el hospital me veo muchas veces que me vienen con el andador que tenían desde casa y a lo mejor ya no necesita ese tipo de andador, sino habría que cambiarlo por otro. Por ejemplo, andadores de 4 ruedas, pues no todo el mundo puede usar de 4 ruedas, porque es que se van solos a veces, ¿vale? Entonces a lo mejor es más adecuado que el que tenga tacos detrás. Eso es importante, ¿vale? Buscar, oye, ¿tú crees que mi padre? Preguntar, ¿vale? Y si están en el hospital, siempre el oficio estamos asesorando del tema ese. Van a prevenir todo tipo de complicaciones, cuanto antes se mueva la persona mejor, y lo que les decía, mejora la relación con el entorno. Miren, las muletas van a descargar, ahora lo veremos, el 25% del peso corporal. Entonces, nos valen para artrosis o procesos artrósicos leves, ¿vale? Si yo tengo una artrosis severa, como ya veremos después, de rodilla, debería de usar un andador, ¿vale? Si mi padre tiene una artrosis severa de rodilla, mejor un andador, ¿vale? Entonces, por eso les digo que es bueno que les asesoren de esto, ¿vale? Se puede usar también las muletas en trastornos leves del equilibrio, pero si son graves, mejor usar el andador, ¿vale? ¿Cómo usamos la muleta? Siempre la muleta la llevamos en el lado bueno. En el lado bueno, ténganlo muy claro, a menos que tenga algún problema en el hombro. Es decir, imagínense que la pierna izquierda tengo una prótesis de rodilla o un esguince o lo que sea, ¿vale? La muleta la llevaría en el lado derecho. ¿Por qué? Porque cuando yo adelanto la pierna izquierda en ese momento y voy a adelantar la derecha para no cargar todo el peso en esta, me apoyo sobre la muleta. De tal manera que cuando yo muevo mi pierna buena, que está a la derecha, que es la buena, entonces me cargo sobre la derecha, porque es el momento que yo muevo la pierna derecha y no quiero que mi pierna izquierda soporte todo ese peso. Por eso se lleva siempre en el lado bueno, ¿vale? Importante, los ajustes, ¿vale? La muleta se pone en el trocánter mayor, que es un huesito que tenemos aquí a la altura de la cadera. Más fácil para ustedes localizar la parte anterior, donde nos tocamos el hueso de la cadera, la parte de adelante, y 5 centímetros por debajo está el trocánter en el lateral, ¿vale? Por eso también es importante buscar que se las adapten bien, porque a veces me han venido muletas muy altas, me ha venido gente con muletas muy bajas, que se pueden caer más. El codo está sobre unos 30 grados flexionado y saben que la muleta les coge aquí en el antebrazo y que también esto se puede regular unos 2 o 3 dedos por debajo, ¿vale? Importante, la contera. La contera es la goma, ¿vale? De la muleta. Existen que no esté gastada, es como llevar unos zapatos con suela gastada, que resbalan. Hay distintas conteras, ¿vale? Es interesante porque la gente a veces no lo sabe. Y hay conteras que se adaptan mejor, que son más flexibles. Hay unas estrechitas con forma de triángulo que se adaptan mejor. Por ejemplo, aquí en el hospital esta contera que ven ustedes aquí resbala bastante. Sin embargo, hay otra que es como forma triangular, que a veces hay pacientes que me han traído muletas con ese tipo de contera, resbala menos. O hay unas conteras más anchas para la playa, para terrenos, ¿vale? De tierra, ¿vale? Hay unas conteras anchas que valen para esos terrenos. Esto es lo que les dije antes, de cómo adaptar la muleta. Distintos tipos de muletas, lo mismo, esto tienen aquí la segunda que es un trípode, ¿vale? Que se usa también bastante en pacientes con ictus, que da más estabilidad. Tienen aquí la última de la derecha, es una muleta con apoyo braquial que se usa mucho en pacientes con artritis reumatoide. Y un poco asesorarse porque hay infinidad de ayudas, ¿vale? Tipos de marcha, pues lo que les decía, si vamos a caminar con una muleta, pues lo que hacemos es llevarla en el lado bueno, ¿vale? Y primero siempre vamos a adelantaríamos en 3 tiempos. ¿Qué significa? 3 veces. Adelantamos primero la muleta, luego el lado malo, ¿vale? Y lo último que vamos a adelantar es la pierna buena. Por eso, ¿sabe? Que tienen su técnica, y si yo vengo y, digamos, la técnica no me la ha enseñado nadie,
pues a lo mejor vengo con vicios, ¿vale? Entonces es bueno siempre pedir consejos sobre el tipo de ayuda de marcha y cómo, por ejemplo, tengo que empezar a moverme con las muletas, porque a lo mejor yo tengo pacientes que le explico en 3 tiempos, o hay pacientes que ya están más ligeritos y pueden adelantar la muleta con la pierna afecta al mismo tiempo y sería una marcha en 2 puntos, ¿vale? Que es totalmente diferente. Entonces, yo les recomiendo eso, que busquen asesoramiento. Esto es lo mismo, la marcha con 2 muletas, que también se puede hacer en 4 tiempos, cada una de las muletas, la pierna afecta y la pierna sana la última en mover, o alterna, donde yo muevo muleta y pierna contraria, ¿vale? Las marchas pendulares esas son más complicadas, normalmente en personas adultas mayores no se van a ver, estas se ven en parapléjicos porque tienen que tener bastante fuerza en miembros superiores y es necesario bastante equilibrio y coordinación para esta marcha. Andadores, lo que les decía, los andadores descargan un 50% del peso corporal, entonces en artrosis severa o muy avanzada o problemas graves de equilibrio o gente que ha tenido una caída y tiene muchísimo miedo, les va a dar seguridad, ¿vale? Y bueno, estos son diferentes modelos de andadores, que hay también muchísimos y por eso les recomiendo un poco que se asesoren, ¿vale? Y nada, pues darles las gracias por la asistencia y si tienen alguna preguntilla que hacerme, pues ya las contesto.